Muy buen día, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar ya con vectores, pero antes de iniciar con vectores vamos a ver un pequeño repaso del plano cartesiano y ubicarnos en coordenadas y qué es un punto o cómo ponerlo, aunque en el examen no los voy a poner que lo grafiquen, ¿ok? Pero sí es muy importante que ustedes sepan y que estemos todos en la misma sintonía en relación a los vectores, ¿sale? Entonces, bueno, primero vamos a recordar el plano cartesiano, o siempre vamos a tener o podemos expresar las coordenadas por medio de paréntesis. El primer valor que tenemos es la coordenada de X y el segundo valor que tenemos es la coordenada de Y. Así, si nosotros tenemos un menos 3,4, quiere decir que X vale menos 3 y que Y vale 4. Por lo tanto, yo o estas coordenadas o este punto estaría en el segundo cuadrante. Este, si se acuerdan, es el plano cartesiano. Tenemos 4 cuadrantes. El primer cuadrante, donde estas X son positivas y estas Y son positivas. El segundo cuadrante, donde ahora las X son negativas, están hacia acá, van por acá, y las Y son positivas. Está el tercer cuadrante, donde las X siguen siendo negativas. Sin embargo, las Y también son negativas. Y este es el tercer cuadrante, ¿ok? Y el cuarto cuadrante, donde tenemos a X positiva, pero, perdón, aquí había borrado el resultado acá arriba que era 4, por eso, ¿ok? El cuarto cuadrante tenemos a las X positivas y a las Y negativas, ¿ok? Por eso ahí les puse para que tengamos referencia de cómo están acomodados nuestros cuadrantes. En este caso, con la forma o el punto que puse aquí, puede ser menos 3,4, entonces va a estar ese punto en el segundo cuadrante, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a ubicar? Yo aquí voy a poner ahorita unos puntos, puse aquí un plano cartesiano cuadriculado, porque ya saben que lo mío no es irme derechita, entonces traté de que sea lo más sencillo y lo más fácil para nosotros y que a ustedes les quede bien. Vamos a tener varios puntos, voy a poner aquí unos puntos para graficar A, que sea el punto menos 3,4 que habíamos puesto hace rato, B, que sea el punto menos 2,5, C, que sea el punto 3,7, D, que sea el punto menos 8, menos 9, este es un 9, este era un 4, vamos a borrarlo para que se vea mejor. Los voy a borrar. Este era un 4. Y el último que habíamos dicho era un 9. Un menos 9. Aquí voy a borrar este para volverlo a escribir. Menos 8 como menos 9. Ok. Tenemos estos 4 puntos y los vamos a acomodar. ¿Sale? El primer punto es menos 3,4.
Por lo tanto, recordemos que siempre la primera es el valor de X y la segunda es el de Y. Por lo tanto, me voy a mi línea. La línea horizontal son los valores de X, que sería -3, ok. Y ahora voy a ver dónde se une con el 4, que es este. Entonces, el punto A es este donde une el -3 con el 4. Voy a borrar estos que me ayudaron al principio para ubicarme. Y este va a ser el punto. Voy a hacer mucho hincapié ahorita con esa palabra. Punto A. ¿Ok? El punto B va a ser el punto -2,5. Entonces, voy a poner -2,5 aquí. Entonces, aquí va mi puntito en -2,5 y ese es el punto B. Voy a cambiar este color porque a lo mejor no se alcanza a ver bien. Es donde pongo el punto, ¿sale? Esa es la coordenada -2,5. El punto C es el punto 3,7. Entonces, 3 en X, 7 en Y. Entonces, 3, 7 más o menos, ahí para no perderme. Y ese es el punto número C. C. ¿Ok? El D es el -8, -9. Entonces, -8, los dos son negativos. Nos vamos acá al tercer cuadrante, -8, -9. Ok, ya me ubiqué. Ahora sí puedo borrar. Y aquí puedo decir que es el punto D. Y voy a poner una coordenada de un quinto punto, que sea la coordenada 8, no, 8,6. 8, -6. ¿Sale? Entonces, 8 en X, -6 en Y. Ok, ya lo ubiqué. Pongo mi puntito. Y ahora sí borro mis líneas. Ahorita mis líneas solo fue para ubicarme, porque como hago zoom, como hago varias cosas, entonces no quería perderme. Ese es el punto E. Entonces ya ahorita ubicamos estos puntos, ¿sale? Ustedes ya podrían ubicar, o si yo pongo varios puntos aquí, podemos determinar cuáles son sus coordenadas. Este lo vamos a llamar punto A. Este, voy a cambiar color. Este va a ser el punto B. ¿Ve? El C va a estar aquí. El D va a estar aquí. Y el E va a estar aquí. ¿Ok? Entonces ahora vamos a poner cuáles son las coordenadas de cada uno de esos puntos. Tenemos el punto en A, B, y recordemos que todas las coordenadas
está dado por un par ordenado y vamos a poner aquí este. Ok. A, B, C. Ya tengo un nuevo micrófono. A ver si me pueden decir si se nota la diferencia entre las clases anteriores o da lo mismo cualquier micrófono. Si el anterior o este, ¿sale? Por favor. Y el ¿sale? Ahí ya tengo mis paréntesis, ahora vamos a ver cuánto vale cada cosa. Entonces, el punto A en X vale 3, voy a poner aquí línea punteada. Y en Y vale 5, por lo tanto la coordenada de A sería 3,5. 3,5. ¿Ok? Borro estos puntos, nada más fue para que sepan de dónde salen. El punto B está acá con verde. Ay, perdón. Aquí está coincidiendo en X con -7 y en Y con -8. Por lo tanto, la coordenada B es -7, -8. -8. ¿Ok? Borramos las líneas porque estas nada más fue para ubicarnos. Y checamos las coordenadas de C. Las coordenadas de C, -1, -2, -3 en X. Perdón, -3, -2. Entonces, vamos a escribir que en C es -3, -2. El punto D, tenemos que en Y vale 9 y en X -9. Aunque yo mencioné primero la Y, la primera que vamos a tener que escribir es el valor de X. Entonces, -9, 9. Okay. Y por último, las coordenadas de mi punto E. A ver, borré de más. Aquí tenemos, en el punto E está dado en 8, -5. ¿Ok? Todos estos que pusimos aquí son coordenadas, ¿sale? Y son puntos. Ahorita tenemos coordenadas y puntos, ¿ok? Entonces estas son las coordenadas. Aquí les vamos a poner. Coordenadas. Puntos. ¿Sale? Ahí está. Y aquí, ahí hicimos el inverso, pero también estas son coordenadas. Entonces aquí ya vimos que podemos llegar a las coordenadas partiendo de un punto en el plano cartesiano o en su defecto teniendo las coordenadas podemos ubicar esos puntos en el plano cartesiano, ¿ok?
Ahora vamos a ver lo que es un vector. ¿Ok? Les puse aquí la definición directa. Un vector V en el plano XY es un par ordenado de números reales AB. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector B y el vector 0 es el vector origen o el que tiene las coordenadas 0,0. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí les puse esta imagen. En esta imagen tenemos dos puntos, el punto P y el punto Q. ¿Ok? Cuando nosotros unimos dos puntos, lo vamos a llamar vector. ¿Ok? ¿Cómo vamos a tener o cómo vamos a denotar este vector? Por ejemplo, siempre si de dos puntos los unimos y se forma un vector, vamos a poner la primer letra del vector de donde inicia y la segunda letra en el donde termina. Si vamos a unir dos vectores, en donde inicia va a ser la primera letra, vuelvo a repetir porque como que se cortó. Cuando tenemos o vamos a armar un vector uniendo dos puntos, vamos a poner el punto en donde inicia, el punto donde termina y nuestra flechita. Si la flechita está al contrario, si tenemos P y Q y la flecha al contrario, lo que nos va a indicar es que en Q inició y en P terminó. ¿Ok? Entonces, aquí lo pueden tener o pueden ver las dos opciones. Tanto lo pueden poner de esta manera, PQ con la flecha de Q a P, o lo pueden reescribir de esta manera. Entonces, cualquiera de las dos son correctas. Aquí les puse, es el mismo punto. Y esto es lo mismo que si ponen PQ, pero la flechita en sentido contrario. Estos dos opciones de denotar son las mismas, ¿ok? Entonces, los segmentos de recta están dirigidos de P a Q y de Q a P y apuntan, son el mismo vector, sin embargo, están apuntando o tienen la dirección contraria, ¿ok? Una vez que tenemos esto, voy a volver a hacer mucho hincapié. Cuando nosotros iniciamos la clase, iniciamos con puntos, ¿ok? Ahorita vamos a ver vectores. Cada vector, como vimos aquí, tiene sus coordenadas. Cada vector va a tener unas coordenadas. Si las coordenadas o si ese vector está unido con el vértice del origen o con el vector 0 o con el 0,0, puede tener solo de nombre una letra. Y si nada más les aparece P, así, y la flechita, va a indicar que es el vector que se forma del origen al punto P. Y aquí nuestra flechita. Este va a ser el P, el vector P. ¿Ok? Quiero que hagan o que vean mucho la diferencia entre un punto y un vector. Entre dos puntos, si los unimos, se forman un vector. ¿Ok? Podemos tener dos puntos los que quieran y de esos dos puntos se pueden formar un vector. Sin embargo, también podemos tener solamente una letra. Y cuando tenemos solo una letra, es el vector, pero y tenemos la flechita arriba, es el vector del origen a ese punto. ¿Sale? Voy a ver si puedo copiar las coordenadas que tenemos
de la primera, aquí de los puntos, ¿sale? A ver, estas coordenadas. Ay, a ver, déjame ver si copio todo. ¿Puedo copiar todo? Ok. Copiar. Y vámonos acá y lo pegamos. Pegar. Y aquí lo vamos poniendo y ahorita lo muevo de la manera en la que si me dé el punto A, que era menos 3,4, que ahí está, creo. El B era menos 2,5, coincide. El C era 3,7, ahí sí coincide. Y yo creo que ya con eso ya coinciden todos, ¿sale? Ok, para no batallarlo aquí. Ok, esas eran las coordenadas de puntos. Ahora yo me cambié a la diapositiva donde vamos a ver vectores. Entonces, vamos a hacer aquí varios vectores. Si yo junto el vector, el punto B con el punto C y pongo aquí mi flechita para este lado, me está formando el vector BC. BC inició en B, terminó en C. Por eso aquí puse mi suma. ¿Ok? Voy a hacer otro vector. Voy a hacer el vector E. Nada más. E solo. A ver, voy a hacer un poco de zoom. A ver si me queda más derechito. Supongan que es derecho, por favor. Ustedes tienen regla o pueden tener ahí algo con que apoyarse. Y este vector, como está unido del origen, va a ser el vector E y la flechita. Es así como se maneja. En el libro pueden poner también como O, E, que es del origen, y cualquiera de los dos es correcto, ¿sale? Si no viene la O y nada más viene la letra, es que salió del origen automáticamente, ¿ok? Aquí ya hice ese vector. Y vamos a hacer otro vector aquí. Yo al momento en que uno o dos puntos, estoy formando un vector, ¿sale? Recuerden que todos los vectores tienen dirección y magnitud. Ahorita lo vamos a ver. Voy a hacer este vector. Inicié en E, terminé en C. Entonces, S y mi flechita. Porque inicié y aquí está mi flechita, ¿ok? Y voy a armar, aquí tengo, en total ahorita llevo tres vectores. Voy a hacer 5 ahorita. Voy a hacer otro vector. El vector A, que va a ser A y la flechita aquí. Y el vector D al origen. En este caso, como nada más puse la D y es del vector al origen, lo voy a poner la flechita al sentido contrario, porque inició en D y terminó en el origen. ¿Sale? Ahí nada más es para que sepan cuál inició y cuál terminó. Eso es lo mismo A o D. La flechita así, o en su defecto, A, D, O, que serían las tres maneras de llamar este vector amarillo.
Ok. Inició en D, terminó en el origen. Ahí ya tenemos estos vectores, ¿sale? Estos vectores van a tener una magnitud o tienen unas coordenadas. Vamos a calcular cómo se hacen las coordenadas de los vectores. Ustedes en prepa, porque si mal no recuerdo, geometría analítica la llevan cualquier bachillerato, o porque eso es como de tronco común. Pero en caso de que no lo hayan visto, no se preocupen. Vamos a tener la manera en cómo les den o calculemos las coordenadas si nos las dieron ya directamente desde los puntos. O si nos dan los puntos, nos dicen cuál es el vector y vamos a obtener las coordenadas de ese vector. Entonces, volvemos aquí a poner, estos eran las coordenadas de puntos. Cuando yo tengo vectores, tengo que tener mi flechita, ¿sale? Y esto, si se fijan, nada más era puntos. Ahora yo voy a obtener aquí cuáles son las coordenadas de cada uno de los vectores. Hice el vector BC. Voy a hacer aquí un zoom. BC. Ese vector. Y vamos a comenzar. Vamos a obtener ahorita las coordenadas de ese vector. Cuando tenemos un punto 1 y punto 2, y queremos sus coordenadas, vamos a poner x2 menos x1, coma, y2 menos y1. Y así vamos a obtener las coordenadas del vector, partiendo del punto, suponiendo que el punto 1 tiene coordenadas x1, y1 y el punto 2 tiene coordenadas x2, y2. Por lo tanto, para obtener las coordenadas de un vector que se formó por dos puntos, se tiene que restar del punto 2 o de donde llega menos donde inicia, tanto en X como en Y. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta pequeña fórmula, que lo voy a poner aquí en rojo para que no se les olvide, yo estoy haciendo este vector B y C, el vector B y el vector C. Entonces voy a iniciar con las coordenadas de C. ¿Cuánto valía C? 3,7. Entonces, en X valía 3. Y la fórmula es el X2 menos X1. El X de mi punto, o aquí le pueden poner aquí, punto 1, punto 2, ¿ok? Mi punto 2 valía 3, mi punto 1 vale menos 2. Hay que recordar que la fórmula tiene un menos, por lo tanto aquí va a ser menos 2, coma, el valor de Y. Y del punto 2 vale 7 y del punto 1, 5. Entonces va a ser 7 menos 5. 7 menos 5. Y con esta operación yo la resuelvo y las coordenadas del vector BC va a valer menos por menos va a ser más. 3 más 2 son 5. 7 menos 5 va a ser 2. Y aquí tenemos las primeras coordenadas del vector que yo hice. BC, que es este rojo que yo puse al unir el vector B y C. B y C sería
3 menos menos 2, 7 menos 5. ¿Ok? Pueden ubicar o pueden poner ahí quién es tu punto 1, quién es tu punto 2 para que puedas seguir la fórmula tal cual. Entonces voy a borrar estos valores de P1, P2 para que no se vayan a confundir. Y vamos a seguir armando las coordenadas de los otros vectores. Voy a hacer el vector S, vector EC. El punto 1 es el E, punto 1, el punto 2 es el C, ¿ok? Empiezo X con X. Punto 2 menos punto 1, entonces sería 3 menos 8, coma, y ahora las coordenadas de Y. Mi punto 2 vale 7 y mi punto 1 vale menos 6. Entonces, 7 menos menos 6. ¿Ok? Ahí que no se les olvide que siempre es una resta y que aunque sea negativo, ahora hay que seguirlo restando. O sea, aquí se va a sumar, pero no se les olvide ese menos. Entonces, 3 menos 8 sería menos 5. 7 menos menos 6 sería 13 positivo, ya que menos por menos es más. 7 más 6, 13. Y ahí tenemos la coordenada de mi vector S. Voy a hacer lo mismo para mi coordenada del vector A. Mi vector A viene con el origen. Salió del origen y llegó a A. Por lo tanto, cuando tenemos así, nos va a quedar las mismas coordenadas. A va a ser el punto 2 y el punto 1 era el origen, que era 0,0. ¿Ok? Entonces, menos 3 menos 0 y 4 menos 0. Menos 3 menos 0 y 4 menos 0 me va a dar menos 3,4. ¿Qué diferencia hay aquí entre, voy a borrar aquí estos valores que puse aquí de P1, P2? Si se fijan, estas coordenadas, perdón, se me olvidó quitar el borrador. Estas coordenadas son las mismas que esta. Sin embargo, esta representa un punto, porque ahí nada más tenemos la A, y esta representa esta línea, que es la anaranjada. Aunque tengan los mismos valores, pero ya con la flechita ya estamos hablando de un vector y antes habíamos empezado con un punto, con el puro punto rojo. ¿Ok? Para las coordenadas del vector D, si se fijan aquí inician D y termina en el origen. Por lo tanto, siguiendo nuestra manera de denotarlo, inician D, termina en el origen. Entonces, aquí va a ser al contrario. Va a ser 0 menos y 0 menos. Recuerden que X con X, Y con Y. ¿Ok? D tenía la coordenada menos 8, menos 9. Entonces aquí va a ser menos 8 y aquí menos 9. Las coordenadas del vector D va a ser 8,9. ¿Por qué aquí cambió? Porque la coordenada del vector D
o recuerden que otra manera de ponerlo era el D, pero la flechita al contrario. Aquí están cambiadas las coordenadas o están con signo contrario debido a que termina en el origen. ¿Ok? Terminó en el origen, pero había iniciado en el punto D comparado con los otros. ¿Ok? Entonces, aquí el vector E, si se fijan, inicia en el origen, termina en E, por lo tanto va a tener las mismas coordenadas del punto E. Las coordenadas del punto E son 8, menos 6, que me quedaría 8 menos 0, menos 6, 0, y aquí sí me va a quedar tal cual. Lo hice muy grande, lo voy a 8 menos 0, menos 6, menos 0, que el valor va a ser igual 8, menos 6. Confirmo las coordenadas porque ya no las volví a ver. Y luego con eso de que cambio valores, el E era, sí, 8, menos 6. Porque este inició en el origen y terminó en el punto E. Ya tenemos las 5 coordenadas que habíamos puesto. ¿Ok? Cada uno de estos vectores tiene magnitud o puede, bueno, antes de entrar a magnitud, estos vectores valen lo mismo aunque estén así en estas posiciones como las puse o si las recorremos al origen. Por ejemplo, el vector BC que yo puse acá en este punto de rojo con las coordenadas que ya ahorita calculé de ese vector es el 5,2. Voy a poner en 5,2. ¿Qué es esto? Voy a armar mi vector. Y este vector azul que yo acabo de dibujar es el mismo que, o tiene la misma, es el mismo vector que este rojo que lo armé acá. No me falta nada, perdón, a lo mejor os van a decir, ¿por qué es el mismo, maestra? Si usted lo tiene arriba y este lo pasó a la parte de abajo. Es el mismo vector, solo está ubicado en diferente posición en el plano cartesiano. Por lo tanto, o es por eso que aquí tenemos estas coordenadas de vector. Estas que calculamos aquí fueron las coordenadas del vector. Y con las coordenadas de los vectores vamos a poder obtener, no me acuerdo si les había comentado que mi tablet sufrió un accidente, bueno, se me cayó y entonces la pantalla está estrellada. Por lo tanto, ahorita que quiero hacer líneas rectas, pueden ver que no quedan rectas por el mismo proceso de que la pantalla está fracturada. Entonces, así ya nada más ya quedó un poquito más derecho. Este vector tiene una magnitud que la vamos a ahorita encontrar y tiene un ángulo o una dirección. ¿Ok? La magnitud la vamos a obtener. Por ejemplo, este era el vector BC. Entonces, la magnitud de BC y la dirección de este vector. ¿Sale? Pero ¿cómo vamos a obtener? Porque eso no lo hemos hablado. ¿Ok? Vamos a obtener la magnitud y el vector con las siguientes fórmulas. Una vez que ya tenemos nuestros vectores o las coordenadas del vector, podemos calcular la magnitud.
Para calcular la magnitud del vector, tenemos un vector con coordenadas a, b o en su defecto x, y, como lo teníamos. Y la magnitud del vector b va a estar dado por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ok? Si ustedes lo armaron por medio de las coordenadas o de puntos, la magnitud la pueden resolver de esta manera. x1 menos x2 o en su defecto aquí se los voy a cambiar para que nos quede tal cual. Lo teníamos, dejé a la operación para que no se me vayan a confundir. Porque da lo mismo, porque al elevarse al cuadrado nos va a quedar lo mismo. Sin embargo, no quiero que se me vayan a confundir. Entonces vamos a cambiar aquí este 1, este 2, este 1 y este 2. Para que me quede la misma fórmula de x2 x2 menos x1, y2 menos y1. Una vez que tenemos esto, también podemos obtener las coordenadas usando desde los puntos y la magnitud. Cualquiera de las dos va a ser magnitud. Esto, si tenemos las coordenadas del vector, ¿ok? Si teníamos las coordenadas del vector o si les pido solo magnitud y no quieren sacar las coordenadas del vector como ahorita lo hicimos, lo pueden sustituir todos los datos y pueden utilizar esta fórmula usando las coordenadas de los puntos. Recordando que este es el 2 y este es el 1, ¿ok? Para que no se les vaya a ir puntos, ¿ok? ¿Cómo vamos a calcular la dirección? La dirección, o como es, esto se está formando un triángulo rectángulo. Y si ustedes recordarán, usando las funciones trigonométricas con el cateto opuesto y el cateto adyacente, podemos armar y podemos saber cuánto vale cada uno o cuánto vale ese ángulo. Aquí podemos usar o vamos a usar para la dirección la fórmula de teta va a ser igual a tangente inversa, porque estoy despejando de aquí teta, tangente inversa de b sobre a. O en su defecto, la tangente inversa, las coordenadas del vector y sobre x, porque recuerden que acá las coordenadas estaban a, b, o si tienen las coordenadas de los puntos, teta va a ser como tangente inversa de las de y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Ok? Si tenemos esto, lo vamos a ahorita utilizar. Nada más voy a hacer ahorita un comentario porque yo creo que no nos alcanzamos a ver. Entonces, cortó. Ya se cortó. Ok. Nada más voy a hacer la anotación de vector unitario. En la clase del día de hoy no vamos a ver vector unitario. Vamos a ver solo magnitud y dirección y las coordenadas del vector que ya vimos. Y bueno, un vector unitario es un vector donde tiene magnitud de 1, ¿ok? Si el vector no es de magnitud de 1, podemos manejarlo de una manera para obtener que ese vector sea de magnitud de 1, ¿ok? Ahorita vamos a ver que no... Es raro que un vector nos dé magnitud de 1, ¿ok?
Una vez que yo tengo aquí las coordenadas de estos vectores, las voy a copiar para acá. Ok, copiar. Y me voy a mi otra diapositiva y voy a pegar los datos que tenían acá. Voy a borrar los otros que ya teníamos y entonces ahorita vamos a tenemos estos vectores, tenemos el vector BC, el vector EC, el vector A, el vector D y el vector E, ¿ok? Una vez que tenemos estos vectores, vamos a calcular la magnitud. Como estas ya son coordenadas del vector, vamos a utilizar esta forma. Vamos a utilizar la primera fórmula, ¿sale? Porque ya tenemos las coordenadas del vector, que fue lo que hicimos hace rato, ¿ok? Entonces vamos a calcular la magnitud. Para la magnitud siempre van a tener que tener las dos líneas verticales que indican la magnitud. En este caso, voy a poner aquí calcular la magnitud. Si se conocen las coordenadas de los siguientes vectores. Es muy importante que ustedes identifiquen si les estoy dando coordenadas de puntos o coordenadas de vectores. Entonces vamos a poder aquí calcular. A ver, calcular las magnitudes y direcciones. Vamos a aprovechar. Ok. De los siguientes vectores. Ok. Entonces, el primer vector es el BC. Como yo quiero la magnitud, tengo que poner las líneas verticales, ok. Y la fórmula para el vector es la coordenada de x al cuadrado más la coordenada de y al cuadrado y voy a sacar la raíz cuadrada. Como hace rato les comenté, esto viene de un triángulo rectángulo y si se fijan estamos calculando la hipotenusa. Si ustedes se acuerdan de eso, adelante. Si no se acuerdan, ignórenme y sigan la fórmula tal cual. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la raíz cuadrada de la coordenada BC era 5,2, entonces sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿ok? Aquí vamos a dejar la raíz indicada, ¿ok? Esto va a ser raíz 5 al cuadrado, 25 más 4, 2 al cuadrado son 4 y vamos a poner que el resultado va a ser raíz de 29. Si ustedes sacan su calculadora, porque a partir de esta ya ahora sí es legal usar la calculadora, si ponen raíz de 29, les va a dar 5.325164, perdón, 64807. Son demasiados valores. Si hacemos un truncamiento de dos cifras significativas o 4, vamos generando un poco de error. Entonces, lo que vamos a dejar es el resultado de esta manera. Si yo les pido magnitud, me le ponen raíz de 29. No me le ponen el valor en decimal. 5.38 no me lo van a poner, por favor. Y si queremos calcular
la dirección de este vector, el BC, sería igual a la tangente inversa del valor de Y. Si recuerdan, la coordenada era 5,2. El valor de Y es 2 entre el valor de X, que es 5. Aquí que no se les olvide, porque si me ponen el valor de X y luego el valor de Y, su dirección va a estar mal. ¿Qué otra cosa vamos a tener que tener mucho cuidado ahorita que ya utilizamos calculadora? Que su calculadora, y ahorita voy a abrir aquí la calculadora, en el modo, ok, como vamos a utilizar funciones trigonométricas, tenemos que tenerlo en un degree, que es grado, ¿ok? Aquí les quiero explicar porque a veces ponen, le voy a poner en mi calculadora G de grados. No, como las calculadoras vienen en inglés, perdón, siempre tienen que tener su calculadora en el D, que D es de degree, que es de grados, ¿sale? R es de radian. Si lo tienen en radian, me van a dar el resultado mal. Si lo tienen en G, el resultado me lo van a dar mal, porque G es de gradianes, no de grados, ¿sale? Tienen que tener D de grados, pero de grados, que la palabra es en inglés, ¿sale? ¿Cómo van a saber si su calculadora está en grados? Pongan coseno de 45 y les tiene que dar 0.7071. Si tu calculadora no te dio 0.7071, mándame una captura si no sabes cómo cambiarlo para decirte cómo obtengas, cómo cambias tu calculadora a grados. Sobre todo si utilizan la del celular, que no se los recomiendo mucho, pero bueno, solo ustedes saben. También igual, chéquenle, las opciones de la calculadora, la mayoría de los celulares, nada más va degree o los grados y radianes. Entonces, si a ustedes les está dando coseno de 45, espérame, es que cuando está en radianes me da otro resultado. Voy a ponerlo aquí, a ver, radian, para que vean coseno de 45. Si les está dando 0.5253, tienes que hacer un cambio en tu calculadora, ¿sale? Y entre más rápido lo hagas y te empieces a adaptar con la calculadora que vas a utilizar al día de tu examen, se te va a hacer más fácil porque hay días que utilizan la del celular, pero al día del examen no van a poder, o bueno, a lo mejor por alguna razón no puedes utilizar tu celular, te va a costar más trabajo identificar eso. Entonces, siempre te puedes ir ahí en la parte donde dice mode y le ponen en el grado, perdón, que sea degree en la D. Si tienen la calculadora física, que en la parte superior chequen que aparezca una D. Y si no saben cómo, mándenme una foto y yo les voy diciendo cómo lo hagan para que cuando ustedes pongan coseno de 45, les dé 0.7071, que es la respuesta correcta para que ustedes sepan que su calculadora está bien. ¿Sale? Si me hacen todos los cálculos en radianes, su examen va a estar mal. Entonces, por eso estoy haciendo mucho hincapié en que lo tengan así, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos aquí nuestra calculadora, vamos a hacer el tangente inversa de 2/5. Entonces, vamos para las operaciones trigonométricas inversas. Normalmente se le tiene que poner la flecha, la tecla del second, o por ejemplo, como en esta, la azul,
y luego le ponen el tangente. Y ahí les va a aparecer tangente inversa. Era de, ya se me fue la onda de cuánto era. 2/5. 2/5, y la tangente inversa de 2/5 me da 21.8014. Vamos a poner 3 cifras, ¿sale? Entonces sería 21.801. Ese va a ser el grado. 21.801. 21.801 grados. Y ahí tenemos el vector, y la dirección de nuestro la magnitud y la dirección de nuestro primer vector. Vamos a hacer lo mismo con el vector S. Y este va a ser más rápido. Sabemos que va a ser la raíz de -5 al cuadrado. Recuerden que siempre que elevan un número negativo al cuadrado se va a hacer positivo. Más 13 al cuadrado. Esto es igual, y ya pueden sacar su calculadora, la raíz de 25 más 13 al cuadrado. Voy a cargar 169, no estaba segura, pero sí, 169. Si nosotros le sumamos 25, que era lo que tenemos, 194, a menos que la raíz de 194 fuera exacta, la dejamos como el resultado, pero estoy segura que no va a ser exacta. Da 13.92 y entonces nuestra magnitud la dejamos indicada aquí. Si por alguna razón nos diera raíz de 25, entonces ponemos que la magnitud es 5. ¿Sí? O si nos diera un múltiplo cerrado, pues. La dirección del vector S va a ser igual a la tangente inversa del valor de Y, que en este caso era 13 entre -5. Ahorita, si se fijan, empezamos a hacer los vectores en 2 dimensiones. Lo vamos a hacer en 3 dimensiones también. La tangente inversa, si no le ponen el signo negativo en la operación, no hay problema. Sin embargo, cuando hagamos en de 3 dimensiones, sí cambia nuestro resultado si no ponemos el signo, porque aquí ya nos da -27 o 27 positivo. Pero cuando vamos a ver los de 3 dimensiones, sí nos cambia el valor. Por lo tanto, les recomiendo que dejen el signo tal cual, 13 entre -5. Entonces vamos a calcular tangente inversa, second tangente para que sea el resultado de 13 entre -5. El resultado me va a dar -68.962. -68.962 grados. La magnitud no tiene unidades, sin embargo, la dirección sí son grados. ¿Sale? Aquí me faltó que se moviera un poquito más el punto. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer del vector A y del vector D y del vector E. Entonces, la magnitud, aquí, fíjense, aquí me faltaron las líneas de qué es magnitud. La magnitud del vector A, si yo aquí tengo las coordenadas, sería la raíz cuadrada de -3 al cuadrado más 4 al cuadrado.
Esto me da 9 más 16, que es raíz de 25, y como es exacta, aquí sí la magnitud la vamos a poner que es igual a 5. ¿Ok? La dirección va a ser tangente inversa, que no se les olvide la inversa, del valor de y, que no se les olvide de y, en este caso era 4 entre menos 3. Y vamos a ver cuánto nos da el ángulo. La dirección, vamos a borrar, tangente inversa de 4 entre menos 3. Menos 53.130. Menos 53.130 grados. ¿Ok? Ahora sí. Calculamos la del vector D. El vector D tiene coordenadas 8,9. Entonces va a ser raíz de 8 al cuadrado más 9 al cuadrado. Les recomiendo que todas estas operaciones las vayan haciendo en su calculadora para que ustedes identifiquen si su calculadora necesitan que les pongan ustedes al teclear los paréntesis, o si se los toma, sobre todo cuando ponen números negativos al elevar al cuadrado, porque por ejemplo la de raíz de 25, muchos errores que luego me ponen, les da negativo el 9 o no lo teclean bien y entonces les da menos 9 más 16 y les sale la raíz de 7 y eso está incorrecto, porque siempre un número negativo elevado al cuadrado les va a dar positivo. ¿Ok? Entonces aquí es 64 más 81. Entonces, esta magnitud serían 5, 14, 145. Y la raíz de 145 no es exacta, por lo tanto, ahí se deja. Y calculamos su dirección. Va a ser tangente inversa de el valor de y, que era 9 entre 8. ¿Ok? Que valía y x. Entonces, tangente inversa de 9 entre 8. 9 entre 8. Da 48.366. 48.366. ¿Sí lo copié tal cual? Sí. Entonces ahí tenemos la magnitud. Que no se les olvide, como a mí siempre de magnitud llegan las dos diagonales verticales. Y ahí tenemos, y en los grados la dirección lleva los grados. ¿Ok? ¿Qué nos hace falta calcular? De todo esto que teníamos aquí de datos, nos hace falta calcular la magnitud de E y la dirección de E para terminar. Es importante que todo esto lo vuelvan a pasar para que les quede todo claro. Si tienen una duda, me escriban. ¿Sale? Y la siguiente clase vamos a estar trabajando con esto. Entonces, necesito que quede bien claro. 8 y menos 6. Entonces, 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Y aquí la tangente inversa me va a quedar de menos 6 sobre 8 porque es el valor de y entre 8. Esto es la raíz de 64 más 36
Aquí son 10, son 100, que es raíz de 100, que la raíz de 100 es 10. Tuvimos suerte a que nos diera otra exacta y el último ángulo es de menos 6 octavos. Tangente inversa de menos 6 octavos, que es menos 36.869. Menos 36.869. Recuerden 3 cifras después del punto decimal. Ahí, la clase del día de hoy. Vamos a hacer aquí rápido un resumen. De puntos, pasamos a vectores. Una vez que supimos que un vector es la unión de dos puntos, calculamos las coordenadas de los vectores. Teniendo las coordenadas de los vectores, podemos obtener magnitud y la dirección de ese vector. No es necesario que cada uno de los vectores los grafiquen, pero sí ustedes dense cuenta de cómo se está haciendo esto, de cuándo van a identificar que son las coordenadas de puntos, no tienen las flechitas, coordenadas de vectores ya tienen las flechitas, ¿sale? Cualquier cosa, analicen esta información, cualquier cosa que necesiten, escríbanme